11 de diciembre de 1944. Bombarderos estadounidenses inician una incursión en Alemania. Repentinamente, un piloto informa ver varios objetos voladores no identificados. Los describe como bolas de fuego brillantes alrededor de las alas del avión. ¿Son ovnis o algo más real, más siniestro? Al final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler está desesperado y comienza a usar algunas de las armas más extrañas jamás creadas. Armas de tecnología avanzada tan secreta que, aún hoy, su verdadero uso sigue siendo un misterio. Hitler desea conquistar el mundo a cualquier costo. Este programa muestra algunas de sus más extraordinarias y maravillosas armas. Un arsenal de ingenio y locura. En el mundo de la tecnología nazi, ninguna idea es demasiado fantástica para no ser considerada. Algunas de las armas más revolucionarias y devastadoras del siglo XX tienen su origen en la Alemania nazi. Las más notables son el Messerschmitt ME-262, el primer jet caza; la bomba voladora V-1, la predecesora de los misiles de crucero de hoy; y el V-2, el primer misil balístico del mundo, todos ellos bien conocidos por las fuerzas aliadas. Pero eran apenas la punta del iceberg. La investigación militar alemana comienza en total secreto. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania ve muy reducidas sus fuerzas armadas. Se le prohíbe tener tanques, artillería, aviones y buques de combate. Según el Tratado de Versalles, si los aliados descubren que los alemanes están produciendo estas armas, tienen el derecho a atacarlos. Por eso, la investigación militar alemana se realiza encubierta en muchos frentes. Los pilotos de aviones caza se entrenaban en los planeadores de los clubes de vuelo. Una de las primeras armas maravillosas de Hitler fue un planeador, el Giant, uno de los aviones más grandes jamás construidos. El enorme Giant es remolcado al aire y recibe un impulso adicional de 8 motores cohete ubicados en sus alas de 55 metros. Sus revolucionarias puertas levadizas se abren para introducir tanques. Hitler pensaba usar 200 de estos aviones para transportar 100 tanques y 20.000 soldados en su plan para invadir Gran Bretaña. El Giant se probó por primera vez en febrero de 1941. Un avión cuatrimotor lo arrastró hasta su elevación. Cuando soltaba su tren de aterrizaje de 2 toneladas, los cohetes del Giant se disparaban. Pero el Giant, de 40 toneladas, era difícil de pilotar. Aterrizaba patinando y no podía moverse de nuevo hasta ser acoplado a su tren de aterrizaje. Pero eso no importaba. Había sido concebido como avión de asalto. La piloto de prueba Hannah Reich recuerda lo difícil que era volarlo. Su construcción era muy primitiva y era muy difícil de volar. El piloto necesitaba mucha fuerza. Lo que era muy difícil para mí, en un vuelo de 5 minutos, era igual de difícil para un hombre fuerte en un vuelo de 1 hora. Con ese argumento quise convencer a Odette de que lo detuviera, pero no me creyó porque Messerschmitt dijo, es una joven muy pequeña, hacen falta hombres fuertes para pelear, no le creas. Se combinaron 2 bombarderos Heinkel 111 para crear un avión remolcador de 5 motores más potente. Se realizaron vuelos experimentales, pero el Giant siguió siendo difícil de controlar.
Por eso los ingenieros le colocaron 6 motores a las alas del planeador para que pudiese volar la larga distancia hasta el frente ruso, transportando tanques y artillería. Los artilleros también formaban parte de su tripulación de 11 miembros. Al planeador se le colocó un tren de aterrizaje permanente. Pero la tripulación no se sentía cómoda con estas novedades. Los soldados no se sentían seguros dentro de su estructura cubierta con lienzo. Cuando se le usó para transportar combustible al norte de África, fue particularmente vulnerable. Varios aviones fueron derribados por cazas británicos, estallando como bolas de fuego. Sin embargo, siguió en producción hasta 1944. Las áreas de cohetes y propulsión fueron más exitosas en el desarrollo militar del Tercer Reich. En los años 20 se realizaron trabajos pioneros significativos. Un planeador impulsado por cohetes sería probado más de 10 años después. Ernst Heinkel, una leyenda de la ingeniería alemana, se hizo famoso por haber creado el bombardero con motor a pistones HE-111, pero también se involucró en aviones experimentales. Sus ingenieros experimentaron con un avión propulsado por hidrógeno acoplado luego a un motor de gasolina. El resultado fue el primer avión a propulsión del mundo, un monoplano llamado Heinkel HE-178. Hizo su primer vuelo exitoso el 27 de agosto de 1939, venciendo por casi 2 años al primer vuelo del Jet Gloster E-2829 del británico Frank Whipple. Sorprendentemente, ni un solo oficial alemán se interesó. Expuesto en el Museo Aéreo de Berlín, un bombardeo lo redujo a cenizas. Cuando Hitler le declara la guerra a los Estados Unidos, sabe que su capacidad para atacarlos es limitada. Nueva York está demasiado lejos para los bombarderos alemanes de mayor alcance, pero varios fabricantes nazis esperan cambiar eso. Willy Messerschmitt trabaja en otra arma maravillosa, el bombardero de largo alcance ME-264. Despega con cohetes de combustible sólido y puede llevar combustible suficiente para llegar a Nueva York y regresar en un vuelo de 30 horas. Con una carga de 3.200 kilogramos de bombas, este avión puede poner a los Estados Unidos al alcance de un bombardeo alemán. En menos de un año, el ME-264 hace su primer vuelo de prueba, pero tiene problemas de desarrollo y nunca entra en acción. Más revolucionario aún fue el bombardero transatlántico diseñado por los hermanos Walter y Reimar Horton. Con su forma de alas delta, se parece al bombardero Stealth actual. Este avión tenía motores a propulsión y su velocidad era superior a los 800 km por hora. Estaba dotado con 4 ametralladoras de 30 milímetros y 900 kilogramos de bombas, y estaba listo para su producción. Pero la guerra terminó al igual que los fabricantes del ME-264 y los bombarderos Horton. Las vidas de millones de personas que viven en la costa este de Estados Unidos están a salvo. Con aviones como estos en manos de Hitler, Nueva York pudo haber sufrido un ataque como el de Londres. Pero estos bombarderos son apenas algunas de las armas maravillosas que produjo Alemania entre 1939 y 1944. En laboratorios y talleres de toda Europa, los ingenieros nazis diseñaban y construían máquinas febrilmente con un objetivo: el apocalipsis de los aliados.
Para la tecnología militar nazi, 1942 fue un punto decisivo. La victoriosa maquinaria bélica de Hitler había sufrido sus primeros reveses. En el frente oriental, un invierno brutal y la decidida resistencia soviética detuvieron los impresionantes avances alemanes. En las puertas de Stalingrado, Alemania fue vencida. Los rusos son cada vez más eficientes en la guerra, y una de sus mejores armas es el tanque T-34. En su blindaje inclinado, el fuego enemigo simplemente rebota. Su torreta está coronada por un cañón de 76 milímetros. Y lo mejor, el diseño sencillo del T-34 permite que sea producido en grandes cantidades. Hitler responde con una nueva generación de supertanques. El tanque Tiger, de 55 toneladas, es el primero de los monstruos blindados de Hitler. Con un cañón de 88 milímetros, pesa el doble que el T-34 ruso. Podría ser el arma que Hitler busca. Con un blindaje más pesado y mayor poder de fuego, debería aniquilar la oposición soviética. Pero en el campo de batalla padece frecuentes desperfectos y consume mucho combustible. El Tiger fue la respuesta alemana al T-34 ruso, pero era un tanque complicado, de alta ingeniería, que tardaba más en fabricarse. El Tiger no podía competir con la superior cantidad de los T-34. Uno de los mejores ingenieros alemanes en el diseño de tanque fue Ferdinand Porsche, quien no aprendió la lección del Tiger. En 1942 diseñó el Maus, un tanque de 150 toneladas, con un blindaje de 33 centímetros de espesor y un cañón de 150 milímetros. Los prototipos lograron una velocidad de 19 kilómetros por hora, pero el tanque era tan pesado que los puentes no soportaron su peso. Porsche rediseña el tanque para que se sumerja en los ríos. Un tubo de respiración gigantesco le suministra aire a su tripulación de 6 miembros. Aunque se trabaja en su desarrollo durante toda la guerra, el Maus nunca dio el paso de prototipo a vencedor en combate. A partir de 1942, los bombarderos británicos y estadounidenses golpean a Alemania con una ferocidad cada vez mayor. Parece que la superioridad aérea ganará la guerra. Hitler está enfurecido por el ataque y le ordena a su fuerza aérea que contraataque. La Luftwaffe, comandada por Hermann Göring, exige cazas económicos para grandes alturas. Los científicos nazis desarrollan cazas construidos con madera contrachapada e impulsados por cohetes. Esperan tener la respuesta. Alexander Lippisch, un ingeniero autodidacta, se une a Messerschmitt en 1939. 3 años después desarrolla el planeador impulsado por cohetes ME-163, conocido como el Cometa. Su cohete lo eleva a 8.000 metros con una velocidad de hasta 850 kilómetros por hora. El piloto de pruebas Heini Dittmar rompe el récord mundial de velocidad, alcanzando los 990 kilómetros por hora. Pero el avión se hace incontrolable y la enorme vibración de sus alas casi acaba con la vida de Dittmar. Pero se las arregla para recuperar el control y logra aterrizar a salvo. Las versiones posteriores del 163 están armadas con 2 ametralladoras de 20 milímetros. El combustible, una combinación de metanol y peróxido de hidrógeno, es altamente inflamable. Su impulso de 1.300 kilogramos lo elevan a 14.000 metros en poco más de 3 minutos. Una vez en el aire, el piloto tiene poco más de 4 minutos de vuelo impulsado,
y debe realizar su misión en lo que se ha convertido en un planeador de alta velocidad. Todos los pilotos son voluntarios. La piloto de pruebas Hannah Reich recuerda la experiencia de volar el cometa. Solo volé el modelo 163A e hice 4 vuelos con cohetes. Y puedo decir que fue fascinante. Era como ir a la velocidad de un rayo por el cielo, sentada sobre un proyectil. Era como estar intoxicada por la velocidad. No era difícil volarlo. Sentías una impresión sobrecogedora. Al final de la pista, al final del aeródromo, ya habías alcanzado los 800 kilómetros por hora. Te elevabas con velocidad constante hasta los 10.000 metros en minuto y medio o 2 minutos. El aterrizaje era difícil porque era tan excelente aerodinámicamente que tenías que reducir la velocidad con tiempo suficiente para aterrizar y tocar tierra exactamente en el límite. El ME-163 entró en acción en agosto de 1944. Su primera víctima fue un B-17 estadounidense. Aquí vemos una grabación captada desde un cometa que registra el momento del derribo de una fortaleza voladora. Siegfried Schubert fue el piloto en este exitoso ataque, pero vivió poco después de su victoria. Su cometa estalló durante un despegue. En total se fabricaron unos 300 ME-163 y se le vendieron los derechos de diseño a Japón. Pero debido a la complejidad de los cohetes y a su limitación en número, nunca fue exitoso. Antes del final de la guerra, son derribados apenas 12 bombarderos estadounidenses, y aunque los científicos nazis diseñan otra arma potencialmente letal, es muy tarde para cambiar el rumbo de la guerra. ¿Por qué las armas secretas de Hitler tardan tanto en llegar al campo de batalla? La respuesta está en la burocracia, los egos y las intrigas de los hombres más peligrosos de Europa. Bombarderos transatlánticos, supertanques gigantescos, aviones a propulsión. Todos ellos potenciales ganadores de la guerra para los nazis, pero llegaron muy tarde y en pocas cantidades. La incapacidad de llevar sus armas maravillosas de la línea de producción al combate demostró una falla grave en la tecnología militar alemana. Una de las razones reside en la propia naturaleza del régimen nazi. A pesar de tener científicos brillantes, la economía y la industria de la Alemania nazi se encuentra en caos. Facciones dentro de las Fuerzas Armadas compiten en vez de cooperar entre sí, y Hitler estimula eso, para que nadie se haga lo suficientemente poderoso como para amenazarlo. Sin embargo, al principio de la guerra, Hitler no necesitaba armas secretas. Desde 1939 hasta 1941, su ejército es terriblemente exitoso. Las tácticas de ataque repentino sobrecogen a todos sus enemigos. Hitler coloca en espera sus nuevos proyectos, incluyendo la investigación de cohetes y misiles, pero muchos de sus científicos continúan trabajando. Cuando en 1942 la guerra se torna en su contra, es muy tarde para llevar muchas de estas armas al campo de batalla. Pero eso no impide que Hitler lo intente. En 1944, la aviación aliada ya domina los cielos de la Alemania nazi. Sus bombarderos asolan las ciudades alemanas, prácticamente sin oposición. El régimen nazi se desespera por detener esa ola de destrucción. Piensa en cualquier tecnología,
Alguna es extraña, otra es incluso suicida. Una de sus armas más radicales es el BA-349 o el Natter. Hecho de madera, los 4 propulsores de combustible sólido elevan a este planeador a propulsión a más de 15.000 metros en apenas 60 segundos. Su despegue es tan violento que se espera que el piloto se desmaye, mientras un sistema automático de guía lo controla. Después de recuperar el conocimiento, debe llevar a la nave a un ataque vertical. Pero el primer piloto de pruebas muere en el vuelo. Se abandona el proyecto y se debe buscar una alternativa. El alto mando alemán expande el desarrollo de sus armas maravillosas a varios ámbitos. En 1941 se comienza a trabajar en misiles tierra-aire. El Henschel HS-117 o Schmetterling, que significa mariposa, es el primer misil tierra-aire exitoso, diseñado para derribar aviones aliados. Pero cuando se terminan sus vuelos de prueba, a fines de 1944, ya es muy tarde para producir el misil. El Enzian de Messerschmitt posee un cuerpo grueso y aletas de cola. Se lanza por cohetes desde largos rieles y es controlado por ondas de radio manejadas por un control remoto. En distancias largas y en condiciones difíciles, es guiado por un sistema de radar para rastrear su blanco. La bomba dirigida Ruhmtal X-1 es una de las armas aire-tierra más exitosas y es la predecesora de las bombas inteligentes modernas. Sus 4 aletas principales le dan estabilidad aerodinámica. Las aletas pequeñas ubicadas en la cola tienen deflectores activados electromagnéticamente que la guían durante el descenso. La bomba no puede volar sola. Su impacto depende de la altura desde la que es lanzada. Mientras más alto, mejor. Si se lanza desde 8.000 metros, su alcance máximo es de casi 10 kilómetros. Todo su mecanismo es guiado por control de radio. Su progreso es verificado por una cámara montada en el avión. Después de lanzada, la bomba enciende una bengala para ayudar a quien la dirige. Puede perforar un blindaje de 13 centímetros y tiene el potencial de hundir barcos. La X-1 se probó por primera vez en 1943. Furioso por la rendición de Italia, Hitler elige a la Armada Italiana como primer blanco de la X-1. El 9 de septiembre despegan 12 bombarderos alemanes. Se lanza la primera bomba contra el buque de guerra Roma. El control remoto funciona a la perfección. La bomba traspasa el barco, estallando debajo de él. Una segunda X-1 estalla en el arsenal del Roma. En 40 minutos el barco se parte en dos y se hunde. Pocos días después persiguen al acorazado británico HMS Warspite. Este está brindando un apoyo valioso a los aliados que desembarcan en Salerno. El Warspite es un blanco prioritario para la X-1. Un bombardero lanza una X-1 que cae en medio del acorazado, penetra 6 pisos y produce un hoyo enorme en el navío. En total, la X-1 dañó 7 barcos aliados. Pero la X-1 es apenas uno de los misiles que destruye naves aliadas.
El misil antibarcos Henschel HS-293 comenzó a desarrollarse en 1940. Esta magnífica grabación muestra al arma guiada hacia un blanco de prueba en una isla del Báltico. El 25 de agosto de 1943, un Dornier 217 es armado con 2 misiles aire-tierra Henschel. Son impulsados con cohetes y guiados a control remoto vía radio. Una versión posterior estaría equipada con una cámara de televisión en la nariz. El avión detecta un cazasubmarinos en el Golfo de Vizcaya y dispara un misil. El artillero lo guía hacia el blanco y propina un impacto directo. El misil vuela el arsenal y destruye instantáneamente el HMS Egret, cobrándose 222 vidas. Los alemanes desarrollaron incluso una versión de la bomba saltarina. Lanzada desde un FW-190, el arma giratoria salta por la superficie del agua hasta golpear su blanco. Pero una de las armas voladoras no tripuladas más extraordinarias es el Proyecto Mistel. En este sistema, un avión va montado sobre otro. En una de sus primeras formas, se acoplaba un Junkers Ju-88 con 2 trípodes a un MW-190. Los sistemas de control de la nave están enlazados y el piloto va en la superior. Una vez en el aire, se pueden romper las amarras, bien mecánicamente o con explosivos. Con más de 3.000 kilogramos de explosivos colocados en su nariz, el Junkers se transforma en una bomba voladora. La primera misión operativa del Mistel fue el 24 de junio de 1944. 5 despegan para atacar barcos aliados en la bahía del Sena. 4 de los 5 aviones dan en sus blancos. Luego, se envían los Mistel contra otros blancos. Mientras los aliados penetran en Alemania, los nazis deben destruir los puentes sobre el Rin. El piloto del Mistel, en su FW-190, alinea su avión bomba en picada. Entonces lo libera y el avión no tripulado da en el blanco. Esta grabación original muestra aviones aliados destruyendo Mistels en tierra y en el aire. El Mistel era un sistema de armas muy vulnerable. Debido a la desesperación, surgen ideas notables. La creatividad de la ingeniería nazi está a punto de llevar el diseño de aviones y submarinos a un nuevo y alto nivel. Explorándolo todo, desde máquinas voladoras de despegue vertical a potentes botes controlados por radio, cargados de explosivos. Los resultados revolucionan la tecnología bélica y elevan la capacidad de destrucción nazi a nuevas alturas. Mientras los aliados occidentales y las fuerzas soviéticas golpean las puertas del Tercer Reich, los científicos nazis siguen expandiendo las fronteras de la tecnología. Una idea radical revolucionaría los vuelos. Aeronaves de alas rotatorias están a punto de pasar de lo experimental a lo operativo. Los ingenieros alemanes se apresuran en desarrollar autogiros y helicópteros. Este trabajo pionero se remonta a principios de los años 30. El profesor Heinrich Focke está al frente en el diseño de helicópteros. En 1937, su FA-61 de doble rotor marca un récord de altura de 3.000 metros y un récord de velocidad de 122 km por hora en una ruta de 19 kilómetros.
La cola tiene un timón y estabilizadores superiores. Los dos rotores tienen control de giro para dirigir la nave. La piloto de pruebas Hannah Reich rompe la marca de vuelo directo con un vuelo de 122 kilómetros de Bremen a Berlín. Un año después se comienza a trabajar en un helicóptero de transporte. En 1944, una versión avanzada del FA-61 entra en servicio. Se le conoce como el FA-223 o Kaid. Con un motor más poderoso, su ascenso se controla ajustando el giro de las hélices. Su capacidad de carga total es de 1,25 toneladas, el peso de un auto compacto o de un cañón de artillería. También carga 12 soldados totalmente equipados, convirtiéndose en el primer helicóptero de transporte. Se solicitan 30 de estos helicópteros pioneros para realizar reconocimiento contra submarinos. Pero las fuerzas aliadas atacan las fábricas por sorpresa. Esa tecnología nazi queda reducida a cenizas. Otra maravilla de la tecnología alemana es el FA-330. El 330 no es un verdadero helicóptero, sino un autogiro no propulsado. Se le transporta en la cubierta de un submarino. Se ensambla rápidamente y se le lleva a popa para que sirva de plataforma de observación. El 330 despega usando el viento para que gire la hélice y empuje la máquina hacia atrás. Se le recupera por medio de un cable. Cerca de 200 de estos aparatos fueron usados en submarinos, pero poco se sabe de su verdadero uso operativo. El científico Anton Flettner diseñó el helicóptero nazi más impresionante. El FL-282 era una máquina para un tripulante, con cabina abierta y una sola hélice. Su alcance era de 296 kilómetros y podía volar a más de 150 kilómetros por hora a 3.000 metros de altura. Era muy estable, de gran maniobrabilidad y estaba equipado con protección para el piloto. Si el FL-282 hubiese tenido poder de fuego, sería el padre del helicóptero de ataque. Este fue con creces el helicóptero nazi más revolucionario. El motor está ubicado detrás del asiento del piloto, dejándole vista libre del campo. Se solicitan 1.000 FL-282, pero, como con el FA-223, los ataques aliados redujeron a cenizas muchas de sus fábricas. Los científicos e ingenieros alemanes de submarinos trabajan a tiempo completo. Al igual que con sus éxitos en el aire, los alemanes fueron los amos del mar en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya en 1943, el poder aéreo aliado, trabajando junto a la Real Armada Británica, usó radares contra los submarinos. Los submarinos alemanes se ven diezmados por estos ataques coordinados. ¡Submarino a la vista! Su dominio del Atlántico se ve amenazado. Los ingenieros navales nazis ahora deben superar el diseño de submarinos convencionales. En septiembre de 1943, 3 submarinos enanos británicos llamados X-Craft entran en un fiordo en Noruega. Allí encuentran al Tirpitz, el mayor acorazado alemán sobreviviente. Los X-Craft dejan su carga lateral bajo el casco del Tirpitz y averían al gigantesco navío. Este brillante ataque estimula a los alemanes a diseñar sus propias fuerzas de ataque submarino. Se establece un cuerpo de los mejores buzos para realizar misiones secretas de sabotaje, usando equipos subacuáticos. El Neger es un sumergible para un tripulante y lleva abajo un torpedo.
La cabina está cubierta con una cúpula de plexiglas. Su impulso proviene de un motor eléctrico similar al de los torpedos convencionales. El piloto usa una brújula de pulsera para ubicar su blanco. El rudimentario dispositivo para apuntar es una escala grabada en la cúpula de acrílico. Una palanca en la cabina libera el torpedo, que se desplaza a una profundidad prefijada. El Neger vio acción durante los desembarcos aliados en Anzio y Normandía en 1944, pero tuvieron poco éxito y la mayoría de ellos fue destruida o encalló en las playas. Pero otra arma, el Biber, es un auténtico submarino enano alemán, armado con 2 torpedos. Más de 300 operaron en las costas del norte de Francia y de Holanda, entre 1944 y 1945. El motor del Biber funciona con gasolina, que libera monóxido de carbono. Al piloto se le suministra un aparato para respirar, pero aún así, la atmósfera del submarino es potencialmente letal. En los últimos meses de la guerra, a estas naves se les unió el Seehund. Más grande que el Biber, el impulso del Seehund es electrónico. Lleva 2 tripulantes y está armado con 2 torpedos. El Seehund destruyó varios barcos de carga aliados mientras operaban en las costas británicas y holandesas. Uno llegó incluso a entrar al Támesis. Pero los Seehund no fueron exitosos. Los alemanes también diseñaron poderosos botes a motor cargados con explosivos detonados a control remoto. El bote era guiado hacia el blanco. El piloto lo abandonaba y el bote continuaba guiado por control de radio. Al acercarse a su blanco, se detonaban los explosivos. A partir de 1944, los bombardeos aliados destruyen buena parte de las armas secretas de Hitler. En su desesperación, Hitler se decide por sus armas más extrañas. Unas armas tan secretas que muchas siguen siendo un misterio aún hoy en día. En los meses finales del Tercer Reich, Hitler y sus secuaces están desesperados. Piensan en cualquier arma contra los aliados. Y al igual que los japoneses, incluso llegaron a enviar aviones a los territorios aliados en misiones suicidas. Abril de 1945, una unidad de pilotos nazis radicales dan un paso al frente. Estos hombres desean sacrificarse por el Tercer Reich, derribando bombarderos aliados en vuelo. Durante 10 días, los pilotos se entrenan en tácticas de acoso y luego suben a sus FW-190, modificados con blindajes frontales. No se les llama pilotos suicidas, pero todos saben la verdad. Son misiones sin regreso. Al menos 77 kamikazes nazis se entregaron a la muerte. Apenas derribaron 8 bombarderos aliados. Un enorme desperdicio de vidas y aviones. Muy pronto se abandona esta práctica. En los meses finales de la guerra se informa acerca de algunas de las armas más misteriosas que hayan usado los nazis. No se sabe a ciencia cierta si son armas o tan solo prototipos extravagantes. Se les llama Foo Fighters,
un término de la Fuerza Aérea estadounidense para los objetos voladores no identificados. Enero de 1945, el Herald Tribune de Nueva York informa: misteriosas bolas de fuego se colocan junto a las alas de los bombarderos estadounidenses que vuelan en misiones sobre Alemania. Los pilotos se han topado con estas armas por más de un mes en sus vuelos nocturnos. El teniente Donald Myers, de la Fuerza Aérea estadounidense, describe a uno que lo persiguió en el Valle del Rin. Viré a estribor y 2 bolas de fuego viraron conmigo. Íbamos a 420 kilómetros por hora y las bolas no se nos separaban. Estos objetos quizás eran bolas de cristal en llamas a control remoto, diseñadas por las SS, con la intención de distraer a los pilotos aliados y romper las formaciones de bombardeo. Otras evidencias sugieren que los científicos nazis quizás diseñaban un arma aérea aún más extraña. Un informe de la CIA, de 1954, cita una entrevista de un diario alemán con el ingeniero y experto en aviones George Klein. Klein describe la construcción de platos voladores experimentales. Afirma haber estado presente en 1945 cuando despegó el primer vuelo tripulado de un plato volador, que alcanzó la velocidad de 2.000 kilómetros por hora en 3 minutos. El informe de la CIA concluye que los alemanes destruyeron el proyecto del plato volador cuando el ejército soviético ocupó Praga. Pero, ¿y si los nazis no pudieron destruir el proyecto por completo? Muchos ingenieros y científicos aeronáuticos alemanes fueron capturados por los aliados al final de la guerra y llevados a Estados Unidos. El científico en cohetes Wernher von Braun es uno de los científicos nazis más famosos. Se convirtió en el padre del programa espacial estadounidense. ¿Podría ser que antiguos científicos nazis fuesen responsables de la creación y las pruebas de platos voladores en Estados Unidos? ¿Podrían estas ser el origen de la cantidad de visiones de ovnis después de 1945? Si fuese cierto, el gobierno estadounidense involucrado en la Guerra Fría habría mantenido estas máquinas extrañas en el mayor secreto. Es sorprendente la posibilidad de que la búsqueda de Hitler de armas secretas para ganar la guerra se convirtiera en una de las amenazas más famosas de la época de la Guerra Fría, la invasión por parte de los ovni. Las armas secretas de Hitler comenzaron con la desesperación nazi y terminaron en manos de la determinación aliada. Revelaron la auténtica profundidad del ingenio alemán, que quedó reducido a cenizas por los bombardeos británicos y estadounidenses. Y aunque no impidieron la caída del Tercer Reich, las armas secretas de Hitler revolucionaron el aparato bélico moderno. Hoy, los cazas a reacción y los misiles intercontinentales son lo más avanzado de todo gran sistema defensivo militar en todo el mundo. La tecnología que no pudo salvar al régimen nazi ayuda ahora al mundo occidental a proteger la libertad. Un giro irónico de uno de los más grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial.